Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque el tema de hoy, es jugoso. Y es que prepárense porque hoy vamos a hablar de uno de los bombazos más recientes en el mundo de las noticias del corazón turco, la impactante revelación que hizo Kerem Bürsin, nuestro querido Kerem, sobre Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿otra vez? Pero créanme, esta vez es diferente. Hay detalles, hay matices, hay cosas que nadie vio venir y que van a dar muchísimo de qué hablar. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarás análisis, noticias, rumores y todo lo que necesitas saber sobre tus series y actores turcos favoritos. Así que no lo dudes, suscríbete ahora mismo. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema del momento. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, Kerem Bürsin, conocido por su papel en Love is in the Air, o Sen Kalkap, como es originalmente, y Hande Erçel, su CEO estrella y expareja en la vida real, han sido, y siguen siendo, el foco de atención mediática. Su relación, que nació en el set de la serie y que cautivó a millones de fans alrededor del mundo, fue un auténtico fenómeno. Y como todo lo que es bueno, se terminó. Pero la curiosidad, el interés por saber qué pasó realmente y sobre todo, cómo se llevan ahora, sigue vivo. Y precisamente en una reciente entrevista, Kerem Bürsin ha decidido hablar, y lo que ha dicho, ha sido explosivo. Pero antes de entrar en detalle sobre las declaraciones concretas, quiero que nos situemos un poco. Recordemos que tras la ruptura, las especulaciones y los rumores se dispararon. Desde infidelidades hasta diferencias irreconciliables, pasando por presiones mediáticas, prácticamente todo se dijo. Y claro, el silencio de los protagonistas solo alimentaba la rumorología. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Kerem, de manera inesperada, ha abierto la puerta a una conversación que muchos esperábamos, pero que pocos creían que sucedería. No ha sido una declaración directa sobre el motivo de la ruptura, pero sí ha hecho revelaciones sobre la relación actual con Hande, sobre su visión del pasado y sobre cómo ha evolucionado todo. Y es aquí donde reside el verdadero impacto de sus palabras. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la aparente madurez con la que Kerem ha abordado el tema. No ha habido reproches, ni acusaciones, ni resentimiento. Al contrario, se ha mostrado reflexivo y respetuoso. Ha reconocido la importancia que Hande tuvo en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Ha hablado de la complicidad que existía entre ellos, de los momentos inolvidables que compartieron y del impacto que tuvo la serie en sus carreras. Parece ser que hay un gran respeto entre ellos. Pero, ¿qué es exactamente lo que Kerem ha dicho? Pues bien, uno de los puntos clave que ha destacado es la importancia de aprender de las experiencias, sean buenas o malas. Ha hecho hincapié en que cada relación, cada vivencia, nos enseña algo y nos ayuda a crecer como personas. Y en este sentido, ha dejado claro que la relación con Hande, a pesar de su final, le dejó muchas lecciones valiosas. Parece que Kerem está aprendiendo mucho de la vida. Otro aspecto relevante de sus declaraciones es su visión sobre la fama y la exposición mediática. Ha reconocido que la presión de los medios y la intensidad del escrutinio público pueden ser abrumadoras, especialmente para una pareja que vive su relación bajo los focos. Y aquí muchos han interpretado sus palabras como una indirecta a la dificultad de mantener una relación sana y privada cuando todo el mundo opina y comenta. Además, Kerem ha hablado sobre la importancia de mantener una buena relación con sus compañeros de trabajo, sobre todo en un entorno tan exigente como el de las series de televisión. Ha reconocido que la química entre él y Hande fue fundamental para el éxito de Love is in the Air, y que a pesar de todo, siempre se ha mantenido el respeto y la profesionalidad entre ellos. Esto es muy importante y demuestra que hay un profesionalismo en su trabajo. Pero la verdadera revelación, lo que nadie vio venir, es la forma en que Kerem ha abordado el futuro. No ha descartado una posible reconciliación, ni ha cerrado la puerta a una futura amistad. Al contrario, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de mantener una relación cordial y amistosa con Hande en el futuro. Esto es algo que ha sorprendido a muchos, ya que tras una ruptura, es común que la comunicación se corte por completo. ¿Por qué esta revelación ha sido tan impactante? Porque en un mundo donde los rumores, las especulaciones y los dramas son el pan de cada día,
la actitud de Kerem Bürsin ha sido un soplo de aire fresco. Ha demostrado madurez, respeto y una gran capacidad para gestionar una situación complicada con elegancia y serenidad. Y esto, amigos míos, es algo que merece ser aplaudido. También es importante destacar que las declaraciones de Kerem no solo han impactado a sus fans, sino que también han generado debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos han elogiado su actitud, su sinceridad y su capacidad para hablar abiertamente sobre un tema tan delicado. Otros, sin embargo, han criticado sus palabras, acusándolo de aprovechar la situación para ganar más atención mediática. Pero, dejando de lado las interpretaciones y los posibles intereses, lo cierto es que las declaraciones de Kerem han puesto el foco en una realidad que a menudo se olvida, que detrás de las parejas famosas hay personas con sentimientos, con experiencias, con la capacidad de aprender y de crecer. Y que a pesar de las dificultades, es posible mantener una relación respetuosa y cordial con una persona que ha formado parte importante de tu vida. Por supuesto, el futuro dirá qué depara el destino de Kerem y Hande. ¿Volverán a ser amigos? ¿Se reconciliarán algún día? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí está claro es que las palabras de Kerem han abierto una nueva etapa en esta historia, y que han generado muchísima expectación entre sus fans. En resumen, hemos analizado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Hemos visto cómo ha impactado su madurez al abordar el tema, la importancia de las lecciones aprendidas, su visión sobre la fama y la exposición mediática, la importancia de la profesionalidad y, sobre todo, la esperanza de un futuro de respeto y cordialidad. Hemos desglosado cada punto crucial, cada matiz de sus palabras, y hemos analizado el impacto que han tenido en la opinión pública. Ahora profundicemos un poco más en cada uno de estos aspectos, porque la historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. *** La madurez de Kerem, un respiro en el mundo del espectáculo ***. La reacción de Kerem Bürsin ante la pregunta sobre Hande Erçel fue, sin duda, lo que más llamó la atención. En lugar de caer en el drama, en la acusación o en la búsqueda de culpables, optó por un enfoque reflexivo y sereno. Esta madurez es inusual en el mundo del espectáculo, donde las rupturas suelen estar acompañadas de declaraciones incendiarias, indirectas en redes sociales y, en general, un espectáculo mediático que en ocasiones resulta doloroso. Kerem, en cambio, eligió un camino diferente. Reconoció la importancia de Hande en su vida, no solo como pareja, sino también como compañera de trabajo y amiga. Habló de la conexión que compartieron, de la complicidad que se forjó en el set de Love is in the Air y del impacto que la serie tuvo en sus respectivas carreras. No se limitó a hablar del pasado, sino que también proyectó una imagen de respeto y admiración hacia Hande, lo que demuestra una gran inteligencia emocional. Esta actitud, que podríamos calificar de inteligencia emocional, es crucial en un mundo donde la imagen pública y la reputación son tan importantes. Al evitar el drama y la controversia, Kerem no solo se mostró como una persona madura, sino que también protegió su propia imagen. En lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, optó por tomar el control de la narrativa y presentar su propia versión de la historia. *** Lecciones aprendidas, un viaje de crecimiento personal ***. Otro punto clave de las declaraciones de Kerem fue su énfasis en la importancia de aprender de cada experiencia, tanto las buenas como las malas. Esta reflexión revela una profunda comprensión de la vida y de las relaciones humanas. Kerem no se limitó a hablar del pasado, sino que lo utilizó como una herramienta para el crecimiento personal. En lugar de centrarse en los aspectos negativos de la ruptura, optó por destacar las lecciones aprendidas. Reconoció que cada relación, cada experiencia, nos enseña algo y nos ayuda a convertirnos en mejores personas. Esta actitud es admirable, ya que demuestra una gran capacidad de resiliencia y de adaptación. En un mundo donde las rupturas suelen ser vistas como fracasos, Kerem ofreció una perspectiva diferente. Presentó la ruptura como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento, lo que demuestra una gran fortaleza emocional y una capacidad de superar las adversidades. *** La fama y la exposición mediática, un costo elevado ***. Kerem también abordó el tema de la fama y la exposición mediática, reconociendo que la presión de los medios y el escrutinio público pueden ser abrumadores, especialmente para una pareja que vive su relación bajo los focos. Esta es una realidad que a menudo se olvida, pero que tiene un gran impacto en la vida de las personas famosas. La fama y la exposición mediática pueden ser un arma de doble filo.
Por un lado, permiten a los actores y actrices alcanzar el éxito y la popularidad. Por otro lado, también conllevan una serie de consecuencias negativas, como la pérdida de privacidad, de la presión constante y el escrutinio público. Kerem reconoció que la intensidad de la exposición mediática puede ser especialmente difícil para una pareja. La constante atención de los medios, los rumores y las especulaciones pueden generar tensiones y dificultades en la relación. En este sentido, sus palabras fueron una indirecta a la dificultad de mantener una relación sana y privada cuando todo el mundo opina y comenta. *** Profesionalidad ante todo, el respeto en el set ***. Otro aspecto importante de las declaraciones de Kerem fue su énfasis en la importancia de mantener una buena relación con sus compañeros de trabajo, sobre todo en un entorno tan exigente como el de las series de televisión. Reconoció que la química entre él y Ande fue fundamental para el éxito de Love is in the Air, y que a pesar de todo, siempre se ha mantenido el respeto y la profesionalidad entre ellos. La profesionalidad es fundamental en cualquier ámbito laboral, pero especialmente en el mundo del espectáculo. Los actores y actrices deben ser capaces de trabajar en equipo, de superar las diferencias personales y de mantener una actitud positiva en todo momento. Kerem destacó la importancia de la profesionalidad, no solo en el caso de Ande, sino también en el de todos sus compañeros de trabajo. Reconoció que el respeto y la colaboración son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto. ***, ¿un futuro juntos? La esperanza y la cordialidad ***. Pero sin duda, la revelación más impactante de Kerem fue su actitud hacia el futuro. No descartó una posible reconciliación, ni cerró la puerta a una futura amistad. Al contrario, dejó la puerta abierta a la posibilidad de mantener una relación cordial y amistosa con Ande en el futuro. Esta actitud sorprendió a muchos, ya que, como mencionamos, tras una ruptura, es común que la comunicación se corte por completo. Kerem, sin embargo, optó por un camino diferente. Demostró que es posible mantener una relación respetuosa y cordial con una persona que ha formado parte importante de tu vida. Esta postura es admirable, ya que demuestra una gran madurez y una capacidad de superar las adversidades. Kerem no se dejó llevar por el resentimiento, sino que optó por el perdón y la comprensión. ***, el impacto en las redes sociales y en los medios ***. Las declaraciones de Kerem no solo impactaron a sus fans, sino que también generaron debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos elogiaron su actitud, su sinceridad y su capacidad para hablar abiertamente sobre un tema tan delicado. Otros, sin embargo, criticaron sus palabras, acusándolo de aprovechar la situación para ganar más atención mediática. Es natural que las declaraciones de Kerem hayan generado diferentes reacciones. Por un lado, sus fans se sintieron conmovidos por su sinceridad y su madurez. Por otro lado, algunos críticos consideraron que sus palabras eran una estrategia para mantener la atención mediática. Más allá de las interpretaciones y los posibles intereses, lo cierto es que las declaraciones de Kerem pusieron el foco en una realidad que a menudo se olvida, que detrás de las parejas famosas hay personas con sentimientos, con experiencias, con la capacidad de aprender y de crecer. ***, analizando el fenómeno Love is in the Air y su legado ***. Para comprender completamente el impacto de las declaraciones de Kerem, es crucial recordar el fenómeno que fue Love is in the Air. La serie que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, no solo catapultó a Kerem y Ande a la fama, sino que también creó una conexión especial entre los actores y sus fans. La química entre Kerem y Ande en la pantalla era innegable, y esto se tradujo en un gran número de seguidores que soñaban con que su amor traspasara la ficción. Cuando su relación se hizo pública, la emoción de los fans fue aún mayor. Sin embargo, la ruptura fue un duro golpe para muchos, que se sintieron decepcionados y tristes. Las declaraciones de Kerem, en este contexto, adquirieron aún más significado. Demostró que a pesar del final de la relación, el respeto y el cariño mutuo seguían presentes. Esto fue un alivio para muchos fans, que se sintieron reconfortados por la actitud madura y respetuosa de Kerem. ***, el futuro, ¿qué esperar? ***. El futuro de Kerem y Ande es incierto. ¿Volverán a ser amigos? ¿Se reconciliarán algún día? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que las palabras de Kerem han abierto una nueva etapa en esta historia, y que han generado muchísima expectación entre sus fans. Es posible que con el tiempo Kerem y Ande puedan reconstruir una amistad.
Es posible que en el futuro vuelvan a trabajar juntos. Lo que es seguro es que independientemente de lo que suceda, siempre habrá un gran respeto y admiración mutua entre ellos. Asterisco asterisco en conclusión, un acto de madurez y elegancia asterisco asterisco. En resumen, las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel han sido un acto de madurez y elegancia. Ha demostrado que es posible gestionar una situación complicada con respeto, serenidad y una gran inteligencia emocional. Ha reconocido la importancia de las lecciones aprendidas, ha reflexionado sobre la fama y la exposición mediática, ha destacado la importancia de la profesionalidad y, sobre todo, ha abierto la puerta a un futuro de respeto y cordialidad. Las palabras de Kerem han sido un soplo de aire fresco en un mundo donde los rumores, las especulaciones y los dramas son el pan de cada día. Ha demostrado que detrás de las parejas famosas hay personas con sentimientos, con experiencias, con la capacidad de aprender y de crecer. Así que, amigos míos, después de analizar cada detalle, cada matiz de las palabras de Kerem, podemos decir que su actitud es digna de admiración. Ha demostrado que es posible superar las adversidades con madurez y elegancia, y que el respeto y la cordialidad pueden ser la clave para un futuro más prometedor. Espero que este análisis a fondo les haya gustado. Ahora sí, los dejo con sus opiniones. ¿Qué les pareció? ¿Creen que hay futuro para Kerem y Hande? Déjenmelo saber en los comentarios. Y no olviden darle like, compartir el vídeo y suscribirse. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!